Os invito nuevamente, mis hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, esta vez en el capítulo 6. En el capítulo 6. El tema general de estos días ha sido con Isaías en la escuela de la adoración. Con Isaías. Es decir, Isaías mismo no se presentaría como profesor en esta escuela. En esta escuela de adoración todos somos alumnos y todos tenemos algo que aprender. Y nuestro tema esta noche de la profundización de la adoración tiene que ver con la experiencia de cada uno de nosotros. Algunos llevando años adorando al Señor, pero todavía nos sentimos entre en el parvulario, se puede decir, de la escuela de la adoración. Pero gracias a Dios vamos a tener toda una eternidad por delante para seguir aprendiendo lección tras lección sobre el deleite de adorar a nuestro Dios y para profundizarnos más y más. Pero somos llamados a profundizarnos en esta experiencia. En realidad es una ley de la vida cristiana. Si no te desarrollas espiritualmente como creyente, vas perdiendo siempre. Siempre tiene que haber un avance espiritual en tu vida. No puedes quedarte estancado, porque siempre esa clase de vida pierde mucho de la bendición de antes. Y es así con la vida de adoración. Tenemos que seguir profundizándonos en esto. Y ahora, para ayudarnos en esto, os invito a acompañarme mientras un servidor lee los primeros 8 versículos de Isaías capítulo 6. Cronológicamente habría sido mejor quizás entrar en este pasaje aún el viernes por la noche en la primera conferencia, pero cabe mucho mejor en nuestro tema de esta noche de la profundización. En el año, dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. 3 veces santo, por supuesto, una sugerencia de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gracias a Dios por un pasaje tan sumamente sublime
de su palabra. La historia del joven Isaías es muy interesante. Tiene que ser joven aquí en esta época de su vida, porque está hablando de su llamamiento al ministerio profético y pasó tantos años después ministrando la palabra de Dios a su pueblo, que tiene que haber sido un joven aquí, quizás de 16 a lo más 17 años de edad. Y cuando dice en el año en que murió el rey Usías, esto no es un toque cronológico. No es para que nosotros meramente sepamos la cifra del año en que el profeta Isaías recibió su llamamiento por parte de Dios, sino que este año fue un año de trauma para el joven Isaías. Murió el rey Usías en aquel año, y las circunstancias en que murió había causado un tremendo choque en la vida del joven Isaías. Isaías, criado, creo, en la corte del rey ahí en Jerusalén, porque sabía moverse entre los círculos de los pudientes de su pueblo. Y seguro, puesto que Usías era uno de los reyes mejores de Judá, seguro el joven Isaías lo había tomado por héroe espiritual, por modelo se puede decir. Pero un día el orgullo entró en el corazón del rey Usías, enseñándonos a todos que aun después de años de servir al Señor, tenemos siempre el peligro de que el orgullo propio entre en nosotros para que hagamos barbaridades y destruimos a veces algunas partes de la obra de Dios. Entonces, en el caso del rey Usías, fue al templo, que no distaba mucho de su palacio, y entró allí en el atrio, donde tenía todo derecho de entrar, por supuesto. Pero luego insistió en coger incienso y entrar en el lugar santo para ofrecer incienso en el altar de oro. Ahora, no tenía ningún derecho de hacer esto. Esto fue, en aquellos días, en aquella dispensación, esto fue el derecho exclusivo de los sacerdotes. Y no hay en toda la historia, fuera del Señor Jesucristo, una persona que sea rey y sacerdote y profeta a la vez. Había reyes, había profetas, había sacerdotes. Melquisedec es el modelo para el Señor Jesucristo, que es rey y sacerdote a la vez y además profeta por ser el verbo de Dios. Pero el ministerio sacerdotal no le tocaba al rey Usías. Sin embargo, el orgullo le llevó, la soberbia que le había entrado, le llevó al lugar santo. Los sacerdotes, suplicándole que no entrara, llamaron al sumo sacerdote y él tampoco pudo convencer al rey. Entonces entró el rey Usías en el lugar santo, y Dios, para proteger su propia gloria en términos de aquella dispensación, tuvo que tocar el cuerpo del rey Usías con una lepra, con la lepra. Entonces le llevaron a su palacio, leproso, y allí murió. Y aquí el joven Isaías dice, fue en el año en que murió el rey Usías que sucedió algo en mi vida. Ya ves que esto no es meramente un toque cronológico. Esto sí es algo que surge del dolor del corazón de este joven,
¿Qué hizo el joven? No hizo como algunos jóvenes hacen aún en nuestros días. Es decir, los criados en familias cristianas, de niños, llegamos a creer que todo hermano es perfecto, que todo miembro de la asamblea es santo. Es de nombre, pero de experiencia y de condición quizás no. Pero el niño cree que el adulto no tiene imperfección. Pero es parte innata de la adolescencia notar las imperfecciones en los adultos, que hemos sido siempre imperfectos, solo que el niño no siempre lo ha notado. Entonces entra a veces una desilusión tremenda. Y esto habrá sucedido también en el caso del joven Isaías. ¿Y qué hizo con su desilusión? ¿No hizo lo que hacen muchos en nuestros días? Salir al mundo desilusionados y diciendo, por equívoco por supuesto, que porque han encontrado imperfecciones en ciertos creyentes, que el Evangelio también es imperfecto, que Cristo no tiene nada para ellos, que ridículo, pero cometen esos errores. No, lo que hizo Isaías se fue al templo, no para meterse a donde no le conveniera, por supuesto, sino que fue al atrio y buscó allí un rincón y llevó su desilusión a los pies de su Dios. Y esto es donde debemos exponer nuestros desánimos, nuestros desalientos, nuestros desengaños, nuestras desilusiones. Porque allí se evita la amargura que da al diablo una doble victoria. Entonces allí se pone de rodillas en el año en que murió el rey Usías. Y Dios, porque había tenido en mente siempre llamar a este joven a servirle de profeta, Dios le viene al encuentro. Y la historia del encuentro es lo que tenemos aquí. Y creo que aquí en este capítulo vemos al profeta Isaías no solo llamado a su ministerio, sino sabiendo que la clave de su vida y de su ministerio está en el santuario de su relación de adoración ante Dios. Y aprendió lecciones ese día que vemos en todo su libro, el resultado de ello. Pero también nos enseña a nosotros la clave de cómo profundizarnos nosotros mismos en la adoración. Primero debo recordarles que la adoración no es nada superficial. La verdadera adoración no es de labios afuera. Repito la definición que cité la otra noche de lo que es la verdadera adoración. En un sentido, es cuando con todo lo que soy yo me deleite en lo que es Dios. Eso es la adoración. Todo lo que soy yo. No de labios, no de palabras, sino de una vida entera. Todo lo que soy yo, deleitándome en lo que es Dios. Esto en sí me enseña que la adoración no es nada superficial. Pero es cuando sacamos la otra definición que usamos la otra noche, vemos que es algo aún más profundo todavía. Porque yo adoro en espíritu y en verdad. Cuando me abro ante Dios, para que Dios el Espíritu Santo ame a Dios el Padre y a Dios el Hijo por medio de este indigno ser mío. Esto es la verdadera adoración. No estamos hablando de nada superficial. Es algo bastante profundo. Pero cuán profundo que sea tu momento de adoración ante Dios,
siempre hay necesidad de profundizarte más en esto. Y nuestro deleite, aún aquí en la tierra, es seguir ese camino al santuario y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos profundice más y más en este deleite nuestro, en la belleza y la hermosura de lo que es nuestro Señor. Entonces, este pasaje me enseña que para profundizarme más y más en la adoración, esto exige en primer lugar un concepto cada vez más profundo de Dios. Un concepto más profundo de Dios. No estamos hablando de buscar una experiencia más profunda. La experiencia viene como resultado, en primer lugar, de un concepto más profundo de Dios. Esto es lo que sucedió en el caso de Isaías en aquel día. Dice aquí, en el año que murió el rey Usías, vi yo, sí, había visto al rey Usías morir en su pecado. Bueno, seguro salvo por la gracia de Dios, pero en las consecuencias de su soberbia. Había visto al rey Usías, pero vi yo también al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Le llegó una visión más amplia y a la vez un concepto más profundo de lo que es Dios. En primer lugar, lo vio como soberano. La palabra Señor aquí no traduce la palabra Jehová, sino que es el vocablo hebreo Adonai. Y Adonai significa dueño absoluto. No vale decir a Dios, no, Señor, cuando el Señor te llama a algo. Porque esas dos palabras no están de acuerdo. Si dices no, no tienes derecho de decir Señor. Si le llamas Señor, no tienes derecho de decirle que no. Por la sencilla razón que detrás de la palabra Señor en la Biblia, sí, kurios en el griego del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, donde tenemos la base del vocabulario bíblico, la palabra Adonai, Señor, significa dueño absoluto. Y esto es lo que llegó en los primeros instantes de este encuentro que Isaías tuvo con su Dios. La idea de Dios como el soberano, con derecho absoluto sobre todo lo que era, sobre todo lo que tenía. Y la descripción es así, dueño absoluto. Dice, en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor, a mi dueño absoluto, sentado sobre un trono alto y sublime. Bueno, sublime mejor, exaltado quizás. Fue la altura de Dios, su gloria en ese sentido, que le había llegado. Y sus faldas llenaban el templo, solamente sus faldas. Porque Dios, aun en esta visión que seguramente fue sumamente simbólica, porque nadie jamás ha visto a Dios en toda la realidad de su persona, pero aun en símbolo se presenta como el soberano, el dueño absoluto del ser. Y puesto que para adorar a Dios tengo que deleitarme en Él con todo lo que soy, entonces, por supuesto, para profundizarme en mi vida de adoración, tengo que verle más y más y apreciarle más y más como dueño absoluto de todo lo que soy y de todo lo que tengo. Esto en primer lugar lo vio como soberano y luego le vio como sobrenatural, porque lo vio rodeado de seres celestiales. Por encima de él había serafines. Ahora no sabemos nada más de estos serafines,
Han salido en estos años algunas obras que quieren enseñarnos sobre lo que son los serafines, lo que son los querubines, etcétera, y otros ines que se encuentran por ahí. Y realmente esto todo es por añadidura a lo que dice la Biblia. Tenemos que limitarnos a lo que dice la Biblia. Solo sabemos que eran seres celestiales. La palabra seraf, porque eran serafes realmente, el vocablo en el castellano es un equívoco, porque serafín viene de serafim, que es el plural en el hebreo. Los serafes. La palabra saraf en hebreo viene de una raíz que significa ardiente, ardiendo. Entonces, no sabemos nada más, solo que acompañaban esta visión de la gloria de Dios que el joven Isaías recibió. Pero puesto que esta visión vino a Isaías, rodeada la visión de la presencia de estos seres celestiales, esto enseña que Dios es sobrenatural, que mora en la eternidad. Gloria a su nombre, mora también con el que está dispuesto a que el Espíritu Santo quebrante su corazón y quebrante su orgullo, pero mora en la eternidad. Es el Dios de la gloria. Es el Dios de toda la majestad y la magnificencia de su ser sobrenatural. Y esto me enseña, como enseñó al joven Isaías, la necesidad ahora de adoptar un nuevo punto de vista, ver todas las cosas del punto de la eternidad. ¿Sabes? Si tú hicieras una lista de las cosas que más te importan aquí en la vida terrenal y frente a cada uno te pusieras a pensar en la importancia de esas cosas a la luz de la eternidad, sería una sorpresa, porque lo que antes nos era importante ahora no lo es. Y es imposible adorar a Dios y mantener el sistema de valores que rige en el mundo incrédulo alrededor. Y al abrirnos al Dios que mora en la eternidad, al Dios sobrenatural, tenemos que permitir que esta visión de la eternidad, que transforme todo nuestro sistema de valores, como soberano, exige nuestra entrega total. Es el dueño absoluto de nuestro ser. Como el sobrenatural, exige un punto de vista nuestro, viendo todo del punto de vista del trono de Dios. Y esto para cambiar la importancia que damos a diferentes elementos de nuestra vida terrenal. Pero también no lo vio meramente como soberano y como sobrenatural, sino también como santo, como santo. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. En realidad, esto tuvo tanto impacto en el corazón de Isaías, que su título predilecto por Dios en todo su libro, y esta es una de las pruebas de que el libro de Isaías es una obra completa. Los hay que quieren decirnos que la primera parte ha sido escrito por un autor y la segunda parte por otro y la tercera parte por otro aún. Pero es una de las muchas pruebas de la integridad del libro de Isaías, que este título favorito, predilecto de Isaías por Dios es el Santo de Israel. El Santo de Israel. Vale notar cuántas veces se usa ese título en todo este libro.
porque fue la santidad de Dios que le llamó la atención ese día. Frente a su soberanía, frente a su sobrenaturalidad, fue su santidad. En el capítulo 33 y el versículo 14, creo que tenemos eco aquí del efecto de esta visión en el joven Isaías. 33:14 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Tenemos derecho de acercarnos al Dios Todo Santo solamente revestidos de la justicia de Cristo. Y esto hecho posible, como vimos el viernes, por el precio pagado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Que no nos atrevamos a acercarnos al Santo Dios con demasiada familiaridad y sin hacer caso de que entramos en la presencia del Dios Todo Santo. Los ángeles se quedan con boca abierta, seguro, al vernos a nosotros, rebeldes, pecadores de la raza humana, salvos por pura gracia, que tenemos derecho de entrar tan cerca al trono de Dios. ¿Sabemos algo de los serafines? Más que el hecho de que su título significa ardor, que tenían 6 alas. Entonces, con 6 alas habrán podido volar con mucha fuerza. No usaban las 6 alas para volar. Con 2 alas cubrían los ojos. Con otras 2 cubrían los pies porque se encontraban en la presencia del Dios Todo Santo. Y no se atrevían a entrar así en la presencia tan santa del Dios de los siglos, sin cubrirse los ojos, sin cubrirse los pies. Entonces, los serafes tienen una lección tremenda para nosotros, como la tuvieron para el joven Isaías. Una visión, un concepto más profundo de nuestro Dios va a profundizar nuestra adoración de este Dios. Al verle más claramente como soberano, al verle más claramente como el Dios de la eternidad, el Dios sobrenatural, por verle con más claridad como el Dios Todo Santo. Y nosotros tenemos el alto privilegio de entrar en su presencia y deleitarnos en él. Se digna de revelarse a nosotros en su belleza y en su hermosura, a pesar de lo que seamos nosotros y a pesar de lo que es él. Entonces, esto nos lleva al segundo punto aquí en este encuentro. Para la profundización de nuestra adoración hace falta un concepto cada vez más profundo de lo que es Dios, el soberano, sobrenatural, santo Dios. Y nuestra respuesta realista frente a esa visión. Pero en segundo lugar, hace falta un conocimiento más profundo de mí mismo. No solamente un concepto más profundo de Dios, sino un conocimiento más profundo de mí mismo. Porque por los ojos que ven a Dios,
te ves también a ti mismo. Te ves también a ti mismo. Y ahora en el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, o mejor quizás destruido, deshecho, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es muy interesante notar los ayes en estos primeros capítulos de Isaías. Yo no sé si Isaías hubiera comenzado a profetizar en nombre de Dios aún antes de ser llamado. Es muy posible, muy posible. Es decir, viendo la necesidad del pueblo, es muy posible que haya comenzado su ministerio sin recibir este llamamiento particular, solo impulsado por el Espíritu de Dios en forma general. Y en el capítulo 5 hay 6 ayes. Ay de estos, ay de los otros. No voy a buscarlos ahora, vosotros podéis leerlo después si queréis. Hay 6 ayes allí. Ay de ellos, ay de estos, ay de los otros. Entonces ahora con el realismo del llamamiento de Dios, Isaías llega al punto a decir donde debería de haber comenzado. Ay de mí, dice, ay de mí. Somos tan dispuestos a criticar a otros, a ver las faltas en otros. Ay de ellos, ay de estos. Y muchas veces lo hacemos para no hacer caso del problema que llevamos nosotros. Proyectamos nuestro sentido de culpabilidad en otros. Y en vez de venir a exponernos ante el Santo Dios, que a pesar de lo que somos, nos llama a serle adoradores, en vez de entrar en ese alivio que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, decimos, ay de ellos, ay de los otros. Entonces, aquí, ay de mí, dice el joven Isaías, ay de mí. Es imposible no tomar en serio el problema del pecado cuando entras en el santuario de tu adoración ante Dios. Porque hay que recordar que ahora ni el santuario ni el lugar santísimo te es prohibido, porque Cristo te ha abierto ese camino. Y cuando entras allí en el santuario de tu relación de adoración ante Dios, es imposible no tomar en serio el problema del pecado en tu vida. Ahora, hemos de saber que en la vida del creyente el pecado no es más ofensa contra la ley de Dios, porque Cristo ha satisfecho todas las demandas de la ley de Dios en nuestro lugar. Por eso no puedes perder tu salvación, porque no puedes amontonar culpabilidad ante Dios, porque la culpabilidad de tu pecado queda anulado, cancelado por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. El pecado en el creyente no es más ofensa contra la ley de Dios. Es algo mucho más horroroso. Es ofensa contra el amor de Dios. Contra el amor de Dios. Y toda rebeldía de tu corazón contra tu Dios es un impedimento, un obstáculo a la relación de amor para la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que por la gracia de Dios tengo entrada en la presencia de Dios, en toda la santidad tremenda de su presencia, yo revestido por la justicia de aquel que llevó mi pecado en la cruz del Calvario. Oh Señor, si hay algo en mí
ahora que pueda impedir mi relación de amor contigo. Enséñamelo, Señor, y permite que esto se quite de mi vida. Yo sé que aquí en la tierra no voy a ser perfecto, pero Señor, quiero que mi sinceridad ante ti, la sinceridad con que te busco, que sea a lo menos adecuada para no estorbar la relación de amor. Y mi contribución a esa relación ha de ser la adoración. De esa forma profundizas tu vida de adoración. No por buscar una experiencia más profunda, sino por un conocimiento más profundo de Dios y por un conocimiento más profundo de ti mismo. Ay de mí, dice. Sí, pero el Señor nos enseña el pecado en nuestra vida, no para dejarnos aplastados ante sus pies. El diablo sí. Cuando el diablo viene con una convicción, viene no con nada particular, sino una convicción general para decirte cuán malo eres y nada más, para dejarte así desanimado, deprimido, desalentado por lo que eres tú. El Señor no lo hace así. El Señor nunca te dice, ay, cuán malo eres, sino que dice, esto en tu vida tiene que salir. Esto está estorbando nuestra relación de amor y de esta forma debes sacarte de esto. Dios nos enseña el pecado en nuestra vida como hijos renacidos de Dios para que nos restaure a la relación, no para dejarnos aplastados. Puede que haya alguna persona, algún hermano o hermana en la fe aquí esta noche que tiene recuerdos de haberse rebelado contra Dios en el pasado, haber tomado un mal paso. Y permites que el diablo siempre te hace recordar esto para quedarte fuera de toda la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero Dios es el Dios de la gracia. Puede en Cristo perdonarte y quiere perdonarte. Sí, por supuesto, habrá oportunidades perdidas que nunca van a volver a tu experiencia. Pero está para restaurarte. Entonces, este conocimiento que tenemos de nosotros mismos, mientras el Señor nos revela la profundidad de nuestra falta de mérito ante Dios, no es para dejarnos aplastados, es para restaurarnos. Y esto vemos aquí en los versículos 6 y 7, porque la profundización de la adoración depende de un concepto más profundo de Dios, de un conocimiento más profundo de ti mismo, pero también depende de un contacto más profundo con el Espíritu Santo. Los versículos 6 y 7, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Por supuesto que hay altar. No puede haber ninguna bendición por parte de Dios sin que nos llegue a base de la muerte del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Y todo altar en el Antiguo Testamento representa esto. Y esta transformación de su ser que llegó a Isaías en aquel momento es simbólicamente algo que viene de un altar. Del altar, seguramente el altar de bronce, allí a su lado, porque estaba allí arrodillado en el atrio del templo.
Sí, viene del altar. ¿Y qué pasa? Bueno, dice aquí que ha tocado tus labios. Dice, tocando con él sobre mí. Es decir, tocando con el carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. O mejor, quizás más literalmente, es quitada tu iniquidad. Y la palabra iniquidad en el Antiguo Testamento proviene de una raíz que significa torcido. Esa es una parte de la obra del pecado en nosotros, nos tuerce, nos tergiversa. Entonces, este carbón encendido que para mí representa hoy en día la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, está para enderezarnos y sacarnos de los efectos torcidos del pecado en nosotros. Y dice, tu pecado, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El pecado que te ha mantenido fuera de los caminos de Dios. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Y es necesario que lo permitamos para que nos profundicemos en nuestra relación de amor con el Señor. Quiere enderezarnos frente al efecto de la iniquidad en nuestra vida. Y quiere ponernos de nuevo en los caminos de Dios. Hay muchos que creen que el Espíritu Santo no va a hacer ninguna obra especial en su vida. Yo sé que algunos creen que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, que recibimos el Espíritu Santo de Dios, sí, que lo recibimos, y que luego no hay más que experimentar del Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y entonces lo que Él quiere es seguir transformándonos. Yo sé que algunos hay por ahí que enseñan una segunda bendición. Yo no estoy de acuerdo con esto. Solo que me permitan hablar de una tercera bendición y una bendición que de 3 millones de bendiciones que seguro he experimentado en mi vida. Pero no has recibido todo. Has recibido el derecho a todo en Cristo. Pero no has recibido todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Tienes que permitir que Él siga bendiciéndote, que siga transformándote, que siga preparándote más y más para ser mejor adorador ante el trono de Dios. Y son los labios limpios, limpiados por este carbón encendido que Dios iba a usar en el caso del joven Isaías para cumplir con su ministerio profético. La profundización de nuestra adoración depende de un concepto más profundo de Dios, cada vez más profundo. Un conocimiento cada vez más profundo de ti mismo. Un contacto más profundo, cada vez más profundo, con el Espíritu Santo de Dios. Y en último lugar, depende de un compromiso cada vez más profundo ante su llamado, Porque el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor. Ahora, esto viene directamente de Dios, no por parte de ninguno de los llamados serafines, sino que viene directamente del corazón de Dios. Después oí la voz del Señor, Adonai otra vez, dueño absoluto, que decía,
¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es decir, los labios limpiados para adorar a Dios, ahora sirven para proclamar su palabra al prójimo. Somos llamados a adorarle no solo con los labios, sino con la vida. Los hay que culpan a veces a un servidor por escapista, por poner tanto énfasis en la adoración. Y dicen, pero alrededor hay todo un mundo lleno de necesidades. Y tú llamas al pueblo de Dios a dar la prioridad a su vida de adoración ante el trono de Dios. Cuando alguien me dice esto, sé algo muy importante de ese hermano o esa hermana, que realmente nunca ha adorado de veras a Dios. Porque lo que pasa es esto, que cuando te pones ante Dios para deleitarte en Él con todo lo que eres, el Espíritu Santo da alas a tu espíritu y te lleva al trono de Dios, a acercarte más y más al corazón de Dios. Y sobre el corazón de Dios hay una carga tremenda de amor por el mundo perdido. Y no puedes escaparte de tu responsabilidad como pregonero del Evangelio, como evangelizador en este mundo. No puedes escaparte por entrar en el verdadero santuario de adoración. Sí, por supuesto, puedes meterte en unos ambientes de alabanza superficial y pensar que la asamblea local es nada más que un club de socios evangélicos reunidos para disfrutar de intereses en común y olvidarte del mundo alrededor. Pero no puedes doblarte ante el trono de Dios y adorarle en espíritu y en verdad y olvidarte de las necesidades de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de tus condiscípulos, etc. Porque el Dios que te llama a entrar en su presencia es el Dios que hace la pregunta, ¿quién irá? ¿Quién irá? Por supuesto, como dueño absoluto, tiene derecho de mandar. Tiene derecho de obligar, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no te quiere como autómata, no te quiere meramente como herramienta, te quiere como persona y no quiere aplastarte como persona. Y por eso te llama, dándote la oportunidad, si quieres, de caerte en lo ridículo y en lo tonto, de decirle que no. Pero no tienes derecho de decir, Señor, no. Tienes que dejar de llamarle Señor si insistes en decir que no. Entonces, lo que tenemos que reconocer es esto, de que es imposible profundizarnos en nuestra vida de adoración y despreciar el llamado de Dios a cumplir con el propósito por que nos ha dejado aquí en el mundo. Los salvos estamos todavía en el mundo con un solo propósito, el propósito que no puede cumplirse en la gloria. Y esto es para que por medio de nosotros el amor de Dios llegue a los todavía perdidos. Y esto no es un llamamiento que viene meramente a unos llamados misioneros, o a los que reciben ayuda de Fondevan, por ejemplo, o a predicadores meramente. Es un llamado a todo el pueblo de Dios. Y es muy posible que haya una falta de profundización en tu relación personal con Dios, porque no has hecho caso de su llamamiento a compartir su amor con otros
en tu círculo de contacto. La profundización de la adoración. En la puerta de su vida espiritual, el joven Isaías nos enseña estos principios fundamentales que él aprendió en la presencia de Dios, en aquel día, en aquel año, cuando desanimado, desilusionado, había visto morir al rey Usías. Pero llevó su desaliento, llevó su desilusión a los pies de su Dios. Y allí aprendió, si voy a profundizarme más en mi vida de adoración, para que aún mi ministerio profético, diría, tiene que emanar de esto, entonces tengo que vivir con un concepto cada vez más profundo de lo que es Dios, con un conocimiento más profundo de mí mismo, con un contacto cada vez más profundo con la obra del Espíritu de Dios en mi ser y con un compromiso cada vez más profundo ante su llamado. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, tan alto y sublimemente exaltado eres tú. Tu gloria tan inefable que no podemos ni siquiera tentar de medirla. Tú eres infinito y nuestro conocimiento tan finito. Tú eres eterno y nosotros todavía limitados al mundo del tiempo. Tú tan santo y nosotros, Señor, todavía llevando esta naturaleza caída que a pesar de tu gracia se deja notar día en día en nuestra vida. Y la maravilla, Señor, es esto. Y no nos sorprende de que aún los ángeles quedan asombrados frente a esto. Que a pesar de toda esta diferencia, tú nos llamas a tu santuario. Nos das cada día de nuestra vida la oportunidad de disfrutar de este altísimo privilegio. Oh Señor, perdónanos nuestra ceguedad, nuestra necedad de despreciar este privilegio. Y te rogamos, Señor, en primer lugar, con sencillez, pero con toda la sinceridad de nuestro ser, Señor, haznos adoradores. Permite que el Espíritu Santo de Dios sea el espíritu de adoración en nosotros y por medio de nosotros. Que nos llenes de la corriente del Espíritu Santo y que esa corriente por medio de nosotros fluya en primer lugar hacia tu trono en adoración y en culto precioso. Padre, no sabemos por qué nos buscas para hacerte adoradores, porque no encontramos nada en nosotros que merezca tal privilegio. Pero, oh Señor, a la luz de tanta gracia, no queremos más despreciar la puerta abierta al lugar santísimo. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, en forma muy práctica, a arreglar el horario de cada día para que demos prioridad a esto, a un tiempo dedicado exclusivamente a entrar con
acción de gracias por tu puerta, a llegar a tu atrio con alabanza, pasando por el altar de bronce, convencidos y meditando cada vez más profundamente en lo que el Calvario significa para nosotros. Pasando a la fuente donde tú quieres lavarnos más y más en esa corriente tan cristalmente limpia, esa corriente cristalina tuya, para que con realismo entremos a adorarte. Oh Padre, si ha habido en otras ocasiones la necesidad de pedirte que tú transformes todo esto de un mero montón de palabras para que sea tu palabra viva y eficaz, llegando al corazón de cada uno de nosotros, si ha habido antes tal necesidad, en este momento la necesidad es aún más urgente, porque Señor, no queremos salir de aquí esta noche hasta escuchar tu voz invitándonos al santuario diario. Y Señor, danos un concepto cada vez más profundo de lo que eres tú en la grandeza sublime de tu persona. Enséñanos más y más de lo que somos nosotros, para que apreciemos más la grandeza de tu gracia. Y Señor, ábrenos más y más a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Señor, queremos entregarnos ahora a ti, para que venga lo que venga, cueste lo que cueste, cada uno te digamos: heme aquí, envíame a mí. Todo esto, Padre, en el nombre, sobre todo nombre, el nombre del Señor de la mies, el Señor Jesucristo. Amén.